Hola, en este video vamos a hablar de las leyes de Newton y vamos a dar la parte conceptual de las leyes, incluyendo qué es fuerza, qué tipos de fuerza hay, qué es la masa y en qué se diferencia del peso, y principalmente cuáles son las leyes de Newton del movimiento. Entonces, veamos. Vamos a empezar con el concepto de fuerza. Young y Friedman en el año 2009 definieron la fuerza de la siguiente manera. En el lenguaje cotidiano, fuerza es un empujón o un tirón. Pero una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Ahora, una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Vamos a ver la clasificación de las fuerzas. Las fuerzas pueden ser de contacto o a distancia. Dentro de las fuerzas de contacto tenemos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza de tensión. La fuerza normal, cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, este ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. La fuerza normal es una reacción de la superficie cuando hay un cuerpo en contacto con ella. Característica importante es que es perpendicular a la superficie, o sea, forma 90 grados con la superficie. La fuerza de rozamiento o fricción la vamos a simbolizar con la letra F sub R. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto. Esta fuerza va a ser paralela a la superficie y una característica muy importante de la fuerza de fricción es que va a ser contraria al movimiento. Si el objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. La fuerza de tensión es una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, una cadena, un hilo, etc. Dentro de las fuerzas a distancia tenemos la fuerza eléctrica causada por las cargas eléctricas que tienen los cuerpos, la fuerza magnética debida a los campos magnéticos y la fuerza gravitacional o peso, que es de especial interés en este tema. El peso es el tirón de la gravedad sobre un objeto, es una fuerza de largo alcance, o sea, a distancia. El peso va a ir siempre dirigido hacia el centro de la Tierra, pero normalmente vamos a decir que el peso está dirigido hacia abajo y lo vamos a simbolizar con la letra W minúscula. Esta es entonces la clasificación de las fuerzas. Ahora veamos la fuerza como un vector. Al ser la fuerza una cantidad vectorial, debemos indicar la dirección de acción, su magnitud, que es la cantidad que describe cuánto o qué tanto la fuerza empuja o tira. Aquí tenemos dos ejemplos, un tirón de 10 newtons dirigido 30 grados por encima de la horizontal y un empujón de 10 newtons dirigido 45 grados por debajo de la horizontal. La unidad del Sistema Internacional de Magnitud de la Fuerza es el newton y lo vamos a abreviar con la letra N mayúscula y el nombre de la unidad en honor a Sir Isaac Newton. Vamos a hablar del principio de superposición de fuerzas. Si yo tengo dos fuerzas F1 y F2, el efecto que esas fuerzas tienen sobre el movimiento de este cuerpo va a ser el mismo efecto si aplicáramos una sola fuerza resultante de la suma vectorial de estas dos, o sea, que la resultante R sea la suma vectorial entre F1 y F2. Y está definido así: el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Entonces yo puedo tener 3, 4 o 5 fuerzas o más y el efecto sobre el movimiento del cuerpo es el mismo que si yo aplicara una sola fuerza resultante en el mismo punto. O sea, que la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese punto, en este caso de la figura en el punto A. Ahora, esto es aplicable a las componentes de las fuerzas. Yo puedo hallar resultantes en cada uno de mis ejes o componentes. Entonces, la resultante en X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X, la resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y y la resultante en Z va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Z. Bueno, y llegamos a la primera ley de Newton del movimiento, también conocida como ley de la inercia.
y dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza neta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un cuerpo va a tratar de mantenerse como estaba, quieto, en reposo, o en el movimiento que traía en línea recta a menos que sobre él actúe una fuerza. Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, en línea recta con rapidez constante, que es lo mismo que MRU, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que esté en equilibrio sobre un cuerpo no deben actuar fuerzas o la resultante, es decir, la fuerza neta, debe ser cero. O sea que la suma de fuerzas sobre ese cuerpo debe ser cero. Palabras más, palabras menos, lo que nos decía Newton es que para que un cuerpo permanezca como estaba sobre él, la suma de fuerzas sobre él debe ser igual a cero. Para que esto se cumpla, cada componente de la fuerza neta debe ser cero. Así que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Pero qué es eso de la inercia? Veamos, hablemos de la masa. La masa es la medida de la inercia de un objeto. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor será la fuerza necesaria para darle una aceleración específica. A mayor masa es más difícil de empezar a mover un cuerpo desde el reposo o de detenerlo si ya está en movimiento o cambiar su velocidad lateralmente a partir de una trayectoria en línea recta. Miremos este ejemplo, imaginémonos esta situación. Vamos a suponer que usted tiene que empujar su motocicleta o una motocicleta. La fuerza que usted necesita hacer para empujar esa motocicleta va a ser menor porque la masa de la motocicleta no es tan grande si la consideramos con una camioneta. La fuerza que usted va a tener que hacer para mover esa camioneta va a ser muchísimo mayor y esa fuerza mayor es porque hay mayor inercia y la inercia es la masa. A mayor masa, mayor fuerza para lograr acelerar y va a ser más difícil de mover, o sea, la inercia va a ser más difícil de romper. Para cuantificar el concepto de masa debemos definir un estándar. En unidades del sistema internacional, la unidad de la masa es el kilogramo. Obviamente hay otros sistemas como el sistema cegesimal o CGS donde la masa la vamos a medir en gramos o el sistema inglés donde la masa la vamos a medir en slugs. En el sistema internacional vamos a hablar del kilogramo. Ahora, los términos masa y peso a menudo se confunden entre sí. Sin embargo, en física es muy importante que ustedes diferencien el uno del otro. La masa es una propiedad del objeto, es decir, una medida de la inercia del cuerpo o de cuánta materia, de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. El peso es una fuerza, es decir, el jalón de gravedad que actúa sobre el objeto. Imaginémonos esta situación. Usted en la Tierra tiene determinado peso, digamos 60 kilogramos. Ese, no es su peso, esa es su masa. 60 kilogramos es su masa. Entonces vamos a zanjar esa diferencia, que normalmente es un error en el que incurrimos porque uno dice pesa 60 kilogramos. No, son 60 kilogramos de masa. Si usted se va para la Luna, en la Luna su masa va a seguir siendo la misma. Sin embargo, la gravedad de la Luna es mucho menor y por eso va a necesitar menos fuerza para mover su propio cuerpo. Y es por eso que cuando uno ve los videos de la caminata lunar de Neil Armstrong, ellos dan pasos y realmente parecen grandes saltos, porque con la misma fuerza que ellos tienen van a mover su misma masa, pero con menor atracción gravitacional. Entonces, masa es la cantidad de materia o la medida de la inercia y peso es la atracción de la gravedad sobre un cuerpo. Vamos a hablar de la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a la masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. El enunciado anterior lo podemos escribir así. Aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. A mayor fuerza, mayor aceleración, pero como veíamos ahorita, una masa grande me va a dar una aceleración pequeña. Normalmente no estamos acostumbrados a ver la segunda ley de Newton planteada así, sino de esta manera. Fuerza o sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora ya sabemos que el cuerpo se va a acelerar en la dirección de la fuerza. Recordemos que estamos hablando de cantidades vectoriales y la dirección es importante.
En unidades del sistema internacional, con la masa en kilogramos como lo decíamos ahorita, la unidad de fuerza se llama newton y lo simbolizamos con la letra N. Por lo tanto, un newton es la fuerza que se requiere para impartir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a una masa de 1 kilogramo. Ahora hablemos del peso, porque el peso es una fuerza. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso del objeto. Si usted estuviera en otro planeta, pues su peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce sobre usted. Peso, que es la misma fuerza gravitacional, va a estar dada por masa por gravedad. O sea, que es la interacción entre la gravedad del planeta y la masa del objeto. Entonces, peso está definido como masa por gravedad. Y hablemos de la tercera ley de Newton del movimiento o ley de acción y reacción. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Si F de 1 a 2 es la fuerza que el primer objeto ejerce sobre el segundo y F de 2 a 1 es la fuerza que el segundo objeto ejerce sobre el primero, la tercera ley de Newton la podemos expresar así. Fuerza de 1 a 2 es menos fuerza de 2 a 1. Van a tener la misma magnitud, pero este signo menos significa que tienen sentido contrario. Aquí tenemos un ejemplo de un pie pateando un balón. El pie le hace fuerza al balón, el pie es el cuerpo A, el balón es el cuerpo B, la fuerza de A sobre B va en esta dirección de la flecha. Pero a su vez, el balón también le hace fuerza al pie. Fuerza de B del balón sobre A, que es el pie, va en la dirección contraria. De pronto con un balón no es tan representativo, a menos que el balón sea un balón de esos de los que utilizan en los gimnasios, que son muy pesados, o de pronto cuando usted patea una piedra, que usted siente la reacción de la piedra sobre su pie, así como usted hizo una fuerza sobre la piedra. Bueno, si le ha servido este video sobre la introducción de leyes de Newton, suscríbase al canal, deje su comentario en la parte de abajo y no olvide darle manito arriba.